Bienvenidos a Teoría del Ánodo. Hoy no solo vamos a hablar de una radio, vamos a hablar de una obsesión. En junio de 1922, Edwin Howard Armstrong presentó ante el Instituto de Ingenieros de Radio una máquina que parecía violar las leyes de la física. Este gabinete de madera que veis, fiel reflejo de la unidad preservada por Robert Lozier, es el corazón de esa revolución. Con solo dos válvulas, Armstrong logró una amplificación que superaba en miles de veces a los receptores de la época. Su secreto, no evitar el caos de la oscilación, sino aprender a domarlo. Hoy analizamos el receptor superregenerativo original, la máquina de la ganancia infinita. Para entender este aparato, debemos situarnos en un mundo donde la radio era todavía un experimento de laboratorio. Armstrong ya había inventado el receptor regenerativo, pero tenía un techo técnico, el punto crítico de oscilación. Este modelo específico, asociado a la figura de Robert Lozier, representa la culminación de esa búsqueda. No era un producto de consumo, era un manifiesto técnico. Armstrong vendió los derechos a la Real Seat por una suma récord, permitiendo que la radio saltara de los grandes salones a los equipos portátiles y militares. Analizar este frontal de madera es leer el mapa de cómo la radio se hizo moderna. Entremos en el esquema. La genialidad de Armstrong reside en un concepto llamado quenching o extinción. En un receptor regenerativo convencional, si aumentamos la realimentación para ganar sensibilidad, el circuito entra en autooscilación y se satura. Armstrong pensó, ¿y si dejamos que la señal crezca hasta el infinito pero interrumpimos el proceso justo antes de que se descontrole? Aquí vemos dos procesos ocurriendo a la vez. El primero es la detección de la señal, que se lleva al límite absoluto de ganancia. El segundo es un oscilador local que trabaja a una frecuencia inaudible. Pongamos 20 o 30 kHz. Esta señal de extinción limpia la válvula miles de veces por segundo. Es como si tuviéramos un amplificador que nace y muere constantemente. En ese brevísimo instante antes de morir, la ganancia es tan alta que puede captar señales que otros receptores ni siquiera saben que existen. Pero hay un precio a pagar. El famoso ruido de siseo, la fractura característica, que es el sonido de los electrones siendo forzados al límite en cada ciclo de extinción. Fijaos en los tres diales de la unidad de Lozier. No son controles accesorios. Uno ajusta la sintonía fina, otro la realimentación y el tercero la intensidad de la extinción. Manejar este receptor era como pilotar un avión de la época. Requería oído y tacto. Si la extinción no era lo suficientemente fuerte, el receptor se convertía en un transmisor que interfería toda la vecindad. Si era demasiado fuerte, la sensibilidad caía. Es una lección de equilibrio dinámico que hoy en día resolvemos con microchips, pero que aquí se hacía con madera, cobre y vacío. No importa si tu interés es la historia de la ciencia, la restauración de equipos antiguos o el simple placer de ver cómo una señal invisible se convierte en sonido. La superregeneración es la prueba de que las buenas ideas no tienen fecha de caducidad. Armstrong nos dejó el mapa, nosotros solo tenemos que seguir explorando. Así que, la próxima vez que veáis un esquema antiguo, no veáis solo pasado, ved una oportunidad de aprender algo nuevo. Gracias por acompañarme en este análisis técnico aquí, en Teoría del Ánodo. Si te apasiona abrir la tapa de los aparatos y entender qué ocurre realmente en su interior, este es tu sitio. Nos vemos en el próximo video.